Hola a todos. Hoy vamos a hablar de la inmunidad y de los tipos de inmunidad. Ya llevamos varias clases hablando de inmunidad, pero ahora nos vamos a centrar en los tipos de inmunidad, entendiendo previamente cuál es el concepto de inmunidad, que es ese estado de resistencia que presentan los organismos ante la invasión de algún patógeno o de algún elemento extraño que provoque una serie de reacciones. A eso es a lo que le vamos a llamar inmunidad. Y, en principio, la inmunidad la podemos diferenciar en natural o innata, o adquirida o adaptativa. Son sinónimos, natural o innata y adquirida o adaptativa. En este esquema podemos ver cómo la inmunidad innata se caracteriza porque no requiere la exposición previa al antígeno, porque no es específica, es decir, es inespecífica. Y la hemos explicado en la primera lección. Eran las barreras, la respuesta inflamatoria y el sistema complemento, que no lo tenemos explicado y lo voy a explicar dentro de un momento. Por otro lado, la inmunidad adquirida sí que se requiere la exposición previa al patógeno, al antígeno, y es de carácter específico. Y se divide en una inmunidad de tipo celular o una inmunidad de tipo humoral, aunque a su vez presenta otras subdivisiones que también veremos a continuación. Pero ahora nos vamos a centrar en lo que es el sistema complemento. Pues bien, el sistema complemento es un conjunto de unas 20 proteínas plasmáticas que normalmente se encuentran en forma de proenzima, es decir, que están inactivadas, pero que ante determinados factores se activan en catarata, de tal manera que el producto de una reacción es el sustrato de la siguiente. Y esto va a hacer que se amplifique muchísimo, y este sistema complemento, como su propia palabra indica, lo que va a hacer es complementar y ayudar a la acción de la respuesta inmune amplificándola. Estas proteínas tienen un origen hepático y van a estar en forma de globulinas por el plasma sanguíneo. El sistema complemento actúa de varias maneras. Por ejemplo, mediando en la inflamación. Favorece la vasodilatación y de esa manera llegan mayor número de leucocitos a la zona atacada o infectada por el patógeno. También, además, van a mostrarle las células extrañas a los macrófagos para que realicen la fagocitación. Y por último, van a provocar la lisis de las paredes de las células extrañas con una serie de moléculas que van a provocar la ruptura de la pared y por lo tanto se van a lisar estas células patógenas. Para activar el sistema complemento pueden existir varias vías. Por ejemplo, la vía clásica, en el que el complemento se activa debido a la presencia de antígeno-anticuerpo, del complejo antígeno-anticuerpo. La vía alternativa, que no es específica y no necesita de la presencia de anticuerpos, sino que simplemente se detecta la presencia de microbios y de esa manera ya se empieza la cascada de reacciones. O por último, la vía de la lecitina, que se le une a la manosa y se detecta la presencia de este azúcar en la superficie bacteriana y de esa manera también, de una manera específica, comienza el sistema complemento a actuar. Al final del proceso lo que ocurre es que se produce la lisis microbiana. Esta es la faceta típica del sistema de complemento. Si ahora volvemos a nuestro esquema inicial, ver que la inmunidad innata queda ya totalmente explicada a base de las barreras, la respuesta inflamatoria y el sistema complemento, que era algo que todavía no habíamos explicado. Entonces ahora nos vamos a centrar en la inmunidad adquirida. En este esquema vemos cómo la inmunidad se divide en innata, acabamos de verla, que se debe a factores genéticos, las barreras, el complemento, etcétera, los macrófagos, y la inmunidad adaptativa o adquirida. Y esta puede dividirse en una inmunidad, digamos, activa, en la que son los propios anticuerpos los formados en el individuo que van a provocar esa inmunidad, o una inmunidad pasiva, en la que el individuo lo que recibe es anticuerpos exógenos, o sea, formados fuera de su organismo. Dentro de lo que es la inmunidad activa, podríamos hablar de una inmunidad natural y artificial. La inmunidad activa natural sería la que adquirimos cuando nos exponemos a ciertos agentes infecciosos. Por ejemplo, la persona sufre la rubéola y de esa manera sufre esa enfermedad
y se queda inmunizado, como habíamos estudiado, con los linfocitos B de memoria y con los anticuerpos que creó, y permanece inmunizado prácticamente el resto de su vida. Sería un ejemplo de inmunidad activa y natural. ¿Por qué? Porque fue el propio individuo, el propio organismo de ese individuo, el que generó dicha inmunidad. Por otro lado, la inmunidad activa podrá ser artificial cuando, para que se produzca esa respuesta inmune en el organismo, apliquemos lo que es una vacuna. Dentro de un momento explicaremos lo que es una vacuna. O sea que la vacunación es un ejemplo de inmunidad activa y artificial, porque nos la tienen que suministrar. No nos vacunamos espontáneamente, nos la tienen que inyectar. Mientras que la inmunidad pasiva, por seguir los anticuerpos de una manera exógena, se puede dividir en una inmunidad natural, que es la que recibe un bebé cuando está en el claustro materno o cuando simplemente, por ejemplo, recibe la lactancia materna, porque los anticuerpos pasan a través de la leche. O una inmunidad artificial, porque esos anticuerpos se forman en un organismo que se utilice tiene una gran cantidad de anticuerpos y luego se inyectan en el individuo de una manera curativa. Vamos entonces a ir viendo un poco estos tipos de inmunidad, sobre todo la artificial, las vacunas y los sueros, en mucho más detalle. Comenzamos ahora. Vamos a empezar entonces con las vacunas, que recordáis que es inmunidad artificial y activa. Artificial porque hay que crearla, hay que generar ese tipo de vacuna, y activa porque es el propio individuo el que va a reaccionar contra esa vacuna provocando inmunidad. Vamos a ver, si nos inyectan, o a veces incluso se pueden tomar por vía oral, una vacuna, lo que va a ocurrir es que esta vacuna va a contener antígenos. Como consecuencia de la presencia de estos antígenos, el organismo reacciona produciendo bien anticuerpos para luchar contra ese antígeno inyectado o administrado y clones de memoria. En principio, linfocitos B de memoria y también pueden ser incluso los linfocitos T de memoria. Si hubiese un segundo ataque por el mismo organismo del que nos suministraron la vacuna, lo que ocurriría sería una respuesta inmune secundaria que ya hemos explicado. Los linfocitos B de memoria se multiplicarían con rapidez, se generarían anticuerpos en cascada y por lo tanto la infección posterior no existiría. Prácticamente resistiríamos esa enfermedad y no padeceríamos la enfermedad. Estamos vacunados. Algunas vacunas van a tener que ponerse a lo largo de la vida del individuo. A veces con una sola dosis es suficiente para conseguir una inmunidad duradera, pero a veces hay que poner lo que se llaman las vacunas de recuerdo. Bien, si avanzamos un poco, podemos ver aquí el proceso de la vacunación. En principio, un patógeno con determinantes antigénicos coadyuvantes se inocula y va a provocar lo que es la respuesta inmune, activando las células de memoria y provocando una inmunidad a largo plazo. A veces incluso la administración de una vacuna puede producir una cierta reacción y malestar en el individuo que la recibe. Si ahora nos fijamos en los tipos de vacunas que hay, decir que hay vacunas en los que es un microorganismo completo el que se introduce, pero de una manera atenuada, inactivada o atenuada. ¿Cómo se consigue? Pues a veces los microorganismos, cuando se cultivan en especies que no son su hospedador natural, pues van perdiendo patogenidad o a veces aparecen mutantes que son menos patógenas, pero que tienen la capacidad de producir inmunidad, es decir, de provocar una respuesta inmunológica en el individuo. Entonces, esos serían vacunas a base de microorganismos inactivados. Pasteur ya descubrió que el pase de algunos microorganismos en especies que no son la apropiada genera este tipo de cepas no virulentas o atenuadas, pero con capacidad para producir inmunidad. También a veces lo que ocurre es que es un inactivo y matado, por ejemplo, por el calor o por productos químicos como el formol. De esa manera, todavía conservan la capacidad de producir inmunidad, pero al estar muerto
va a poder multiplicarse en el interior del organismo y por lo tanto generarnos la enfermedad. Y en algunos otros casos las vacunas se consiguen y se obtienen a partir de subunidades, de pequeños fragmentos de virus, de bacterias, etcétera, o incluso a veces ahora del material genético. En vacunas se está avanzando muchísimo, y lo que es importante es que estas subunidades que se utilicen tengan la capacidad de producir esa respuesta inmune. Cualquiera de estas formas de vacunación puede ser más o menos duradera en el tiempo. Y como os decía hace un rato, a veces esta duración será permanente o a veces habrá que poner vacunas de recuerdo. También en algunos casos, como por ejemplo la vacuna de la gripe, muy cambiantes, muy mutantes, las cepas de un año a otro, pues tenemos que poner una vacuna a cada año en función del microorganismo, de la cepa, de la variedad de virus que ese año vaya a estar pululando entre la población y ocasionando la enfermedad. Por lo tanto, y a modo de resumen, las vacunas representan una manera de inmunidad artificial activa. Son, además, preventivas, es decir, no se vacuna a una persona en el momento en el que está enferma, sino que se tiene que inocular el antígeno con anterioridad, que el cuerpo reaccione, que forme esos anticuerpos, esos linfocitos de memoria, y en el momento, transcurrido el tiempo que sea necesario, que pase y se enfrente al microorganismo atacante pero activo, no atenuado como en el caso de la vacuna o muerto, sino que sea la enfermedad, se encuentre con esos linfocitos de memoria, con esos anticuerpos, se produzca rápidamente una respuesta secundaria y digamos que no se enferme del ataque por ese antígeno. En este cuadro os dejo la principal clasificación de los dos grandes grupos de vacunas y os informo de que las vacunas vivas atenuadas, las más frecuentes, por ejemplo, son la meningitis tuberculosa, el sarampión, la varicela, la gripe, la poliomielitis. Serían todas de estas vacunas hechas con microorganismos vivos pero atenuados. Y con partes de microorganismos, por ejemplo, tendríamos el tétanos, la hepatitis B, el virus del papiloma humano, enfermedades neumocócicas, etc. Y ahora nos pasamos a la inmunidad pasiva. Podríamos aquí recordar lo que os dije hace un momento de la inmunidad mediada por anticuerpos que la madre le pasa al feto a través de la placenta. Esos anticuerpos que pasan van a provocar una inmunidad natural, pasiva, porque digamos que el bebé recibe unos anticuerpos que de alguna manera él no produjo, o incluso si es en el caso de la lactancia, pues también gracias a los dímeros de la IgA que se establecen, pues resisten y el niño se ve beneficiado. Por eso la lactancia materna nunca se puede comparar con la lactancia artificial. ¿Por qué? Pues porque estos anticuerpos van a pasar a través de la leche materna y de alguna manera el niño va a permanecer con una cierta inmunidad provocada por esos anticuerpos que la madre le pasa a través de la leche. La otra forma de inmunidad artificial pero pasiva es lo que se llama sueroterapia. Es, repito, una inmunización pasiva y artificial, porque tienen que suministrarlas. ¿En qué consiste? La sueroterapia consiste en la introducción en el organismo enfermo de anticuerpos formados en otro individuo que puede ser de la misma especie o incluso de diferentes especies. A veces, por ejemplo, en el caballo se pueden utilizar, por ser un animal de gran tamaño, para la producción de anticuerpos que luego, por supuesto, una vez purificados, se pueden introducir en el individuo que está enfermo y, por lo tanto, la sueroterapia es un proceso no preventivo como las vacunas, sino curativo. Y en esto estriba una de las principales diferencias. Los sueros se ponen cuando la persona está atacada por un determinado microorganismo y está padeciendo, está sufriendo la enfermedad. Entonces, esos se inyectan, se inoculan y, de alguna manera, esos anticuerpos administrados combaten de una manera muy eficaz
la infección, bloqueando el microorganismo atacante y, digamos que ayudando al sistema inmune del propio individuo a superar la enfermedad. A veces estos anticuerpos se suministran a gente que tiene déficit inmunodeficiencia o incluso en individuos que sin tener inmunodeficiencia se les pretende ayudar en el proceso de infección que están sufriendo. Los sueros, por lo tanto, serían inmunidad artificial y pasiva. Y los anticuerpos maternos serían inmunidad natural, porque lo genera la madre de una manera natural, y también pasiva porque lo recibe el bebé o el feto en el interior de la madre, pero de una manera pasiva sin que él tenga que producir ningún tipo de respuesta. Y por último, para terminar, deciros que la vacunación es un proceso que debemos de potenciar, que es una pena que no haya vacunas para todas las enfermedades, que hay algunos vacunas que están entorpeciendo la labor de investigación y de curación de muchísimas enfermedades, que gracias a las vacunas, por ejemplo, se eliminó del planeta la viruela, que fue una enfermedad devastadora que ocasionó muchísimas muertes, y que si bien algunas vacunas no son eficaces al 100%, sí que nos van a proteger de una manera general a la población para que además esas enfermedades no se transmitan. Las vacunas provocan lo que es una inmunidad duradera en el tiempo, y también quiero destacar que en cambio la sueroterapia es una inmunidad que no genera memoria, es decir, que la sueroterapia es una aplicación de anticuerpos que se elimina en poco tiempo y que por lo tanto no genera inmunidad permanente. Bien, hoy hemos hablado de los tipos de inmunidad activa, pasiva, natural, adquirida, del sistema complemento, que era un tema que no habíamos explicado en su momento, y sobre todo de las vacunas y de los sueros y de sus diferencias y cuándo se usan unos y cuándo se usan otros. Espero que os haya quedado suficientemente claro y espero también que si os gustó este vídeo lo compartáis con vuestros compañeros y os suscribáis a mi canal. Gracias.